Estamos entonces en el lugar al que llamamos la multiplicación de los panes y los peces. Un sitio también muy significativo para nosotros como cristianos. Un símbolo que a mí particularmente me gusta mucho. A mí ese símbolo de los peces y los panes me transmite mucho. Y yo quisiera compartir algo aquí, una experiencia que yo particularmente vivo todos los días como cristiano y como hijo de Dios. Ustedes me han oído muchas veces hablar acerca del tema de la moneda del reino. Y cuando hablamos de la moneda del reino, pues estamos hablando de cómo funciona la economía del reino de Dios. Y yo creo que esto para un cristiano es muy importante entenderlo y vivirlo en el día a día. Dice la Biblia que, entonces, Juan capítulo 6, entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que comas esto? Para que coman estos. Pero mire lo que dice el texto más adelante, en el versículo 6. Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Son las preguntas de Dios que a veces lo que hacen no es cuestionar a Dios o saber si Dios puede o no, sino al contrario. Son las preguntas de Dios que ponen de relieve en lo que nosotros creemos. Toda cosa que pasa en nuestra vida cumple un propósito de Dios. El propósito, probar cómo reaccionan nuestras vidas frente a lo que está pasando. Dice la Biblia, ahora de aquí salen dos respuestas. Yo las llamo las dos escuelas en la economía del reino. ¿Sí? Yo las llamo escuelas como para mostrarles a ustedes que hay dos puntos de vista a la pregunta de Jesús. Hay dos reacciones a la pregunta de Jesús. La primera escuela la llamamos la escuela de Felipe, porque Felipe es el primero que responde. ¿Y qué responde Felipe? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Mire que este hombre, Felipe, nos hace saber que, por ejemplo, Jesús manejaba con sus discípulos una bolsa, o sea, un presupuesto de unos 200 denarios. Y él dice, ni siquiera todo el presupuesto que manejamos nosotros mensualmente nos alcanzaría para alimentar a toda esta gente. O sea, la primera respuesta es una respuesta completamente reactiva y que es muy común en nosotros. Muy común. Yo no sé por qué a nosotros siempre como que lo más fácil es decir no hay. Siempre quejarnos. Parece ser como que la primera reacción de nosotros siempre es esa. Yo a veces veo que hay gente que no tiene hay gente que tiene dinero y para no aparentar que no tiene, viven diciendo que no tienen. ¿Sí me entienden? Son como formas reactivas de la vida. No hay, no se puede. ¿Ustedes se acuerdan cuando la viuda fue donde Eliseo? Había acabado de perder al marido y lo único que le dejó el marido de herencia fue unas deudas. Y en ese tiempo las deudas se pagaban. Se murió el hijo, se murió el esposo y al otro día vinieron los acreedores y le dijeron, bueno, como su marido nos debía una platica, entonces ahora los dos hijos que usted tiene nos los llevamos como esclavos hasta que paguen el último peso. Entonces imagínense, acaba de perder al marido y ahora le van a llevar los hijos por las deudas. Entonces ella corrió donde el profeta. Y corriendo donde el profeta, le contó la historia. ¿Sabe qué le preguntó el profeta? El profeta le dijo, ¿qué tienes en casa? Adivinen la respuesta. Aceite. No, ¿qué tienes en tu casa? Nada, dijo la viuda, nada, yo no tengo nada. Pero él le dijo, pero a ver, pero busque, pero no me diga nada de una vez, dígame algo. ¿Qué tiene? De tanto insistirle, la viuda insistió, bueno, sí tengo una vasija y vacía. Eso le respondió la viuda. Pero miren la reacción de nosotros como seres humanos. La reacción todo el tiempo, ¿qué es? No hay, ¿sí? El vaso medio vacío siempre. No medio lleno, sino medio vacío. Parece ser que en la cultura de nosotros nos enseñaron a eso. Y déjeme decirle una cosa. Definitivamente sí hay cultura y mentalidad de abundancia y cultura y mentalidad de pobreza. Sí las hay. Y por eso usted ve que la gente que tiene plata
llama plata. Y usted ve que la gente que tiene plata vive en función de eso. Y una persona con plata se quiebra y sigue viviendo la misma vida. ¿Por qué? Porque él no resiste a bajarse de su nivel y después hace una cosa y hace la otra y vuelve a adquirir su nivel y hasta más. En cambio, el que no tiene también es un círculo vicioso de escasez, de mentalidad. Y a veces la escuela de Felipe lo que revela es eso. Lo que revela es que es más fácil identificar que no hay, es más fácil identificar que eso es un problemita del que hay que deshacerse, despache la gente, devuelva a la gente, que se vaya cada uno para su casa. O sea, como la manera más práctica, pero también ese practicismo ¿en qué se convierte? En una limitación mental. Si algo le ha hecho Dios al ser humano es su capacidad. ¿Usted no ha visto pueblos que se han destruido por completo? Y de un día para otro, cuando menos piensa. Por ejemplo, hay ciudades que se han destruido y usted va hoy y las conoce y usted dice, wow, qué edificaciones. Qué aeropuerto nuevo el que tuvieron que hacer. Porque ¿a qué llevó? A que una circunstancia que nadie les preguntó y un día para otro ¿qué les pasó? Lo perdieron todo. Entonces, como al hombre no le dan opción, ¿qué le toca hacer al otro día? Pues volver a levantarse. Pero si a uno le preguntan, ¿no quiere volver a comenzar? Uno dice que no. Porque uno se siente seguro con lo que tiene. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, aquí viene la segunda respuesta. Yo la llamo la segunda escuela. ¿Y esta es la escuela de quién? De Andrés. La escuela de Felipe ya la estudiamos, ahora veamos la de Andrés. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, más ¿qué es esto para tanto? No vamos a hablar de que la escuela de Andrés es la de la superfe, la del hombre que cree, porque al último hasta la embarró, porque dijo, bueno, aquí hay un muchacho que tiene algo, pero claro que no va a alcanzar. Pero sin embargo, pues al menos ¿qué hace Andrés? A ver, al menos Andrés no cierra la puerta, no cierra la puerta, no dice de una vez, no hay, no se puede, devuelva a la gente. Andrés como que venga, y entonces ¿qué podemos hacer? Y en ese ¿qué podemos hacer? ¿Qué encuentra? Encuentra un muchacho que llevaba la bolsita, o sea, y no falta uno donde va, siempre hay gente que ve la bolsita, que el sanduchito, que la frutica, que uno, no falta quien deja de llevar. Y ese día efectivamente encontraron un muchacho, el muchacho tenía 5 panes, 2 peces. Bueno, entonces aquí les voy a dar el secreto de algo a lo que yo llamo cómo funciona la economía de Dios. 3 puntos, porque ustedes van a ver a Jesús. En el versículo 11 están los 3 puntos. A Jesús le presentan los 5 panes y los 2 peces. Y Jesús reúne las 2 escuelas, la de Felipe y la de Andrés, y les muestra cómo es la cosa. A ver, ¿qué es lo que dice el verso 11? Y tomó Jesús aquellos panes. Primer principio de la economía del reino de Dios. ¿Qué hizo Jesús con 5 panes y 2 peces? Eso es, esa es la actitud. Tómelos, no rechace las cosas, no se deje engañar por su vista, porque la vista engaña. Yo no quiero ese trabajo no es nada. Yo no quiero esa casa está derrumbada. Yo no quiero ese negocio está quebrado. Y si es lo que Dios le está dando, tal vez Dios le da una casa acabada para que usted la edifique, tal vez Dios le da un negocio quebrado para que usted con él progrese y prospere, tal vez. Y es lo que uno tiene que aprender. Mire, no deseche, tome, reciba, por favor, porque cuántas oportunidades hemos recibido de Dios y como no las recibimos como las esperamos, entonces ahí no está nuestra equivocación, que esperamos las cosas ya hechas, terminadas, o como nuestros ojos, no. Todo el camino de la fe es un camino, bien dice Pablo, nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Y Abraham dice en la Biblia que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. No como si fuesen, para que sean, para que se vuelvan una realidad. Entonces tome, no rechace, tome. Las oportunidades se reciben y se pintan calvas, usted las va formando, haciendo, tallando, trabajando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona la economía del reino? Tome, no desprecie. Tome, no rechace. ¿Listo? 2, ¿qué hace Jesús en segundo lugar en el mismo verso 11?
Y habiendo dado gracias. ¡Wow! Gracias, Señor. ¿Para qué esto? ¿Para qué 5 panes y 2 peces? Para más de 5,000. ¿Para qué esto? Vea, le voy a decir, es donde más uno ve al pueblo del Señor perder el año. Recibimos de Dios y la gente, en vez de decir gracias, no alcanza. Esto no alcanza. ¿Esto para qué? ¿Yo qué hago con esto? Y yo me pregunto, ¿será que Dios le va a dar más a alguien que con lo poco que recibe se queja? No, así no trabaja Dios. Dios trabaja con el que tiene un corazón y un espíritu de gratitud, de contentamiento. De verdad que hay que aprender a vivir más agradecidos con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que hemos recibido. El contentamiento abre puertas, el contentamiento cambia la actitud, el contentamiento cambia el rostro, el contentamiento hace que la gente trabaje con mayor solicitud en las cosas, pero hay que no viva quejándose, ni viva maldiciendo. El que recibe un sueldo y dice maldita sea, esto no alcanza. No, tal vez no lo decimos, pero realmente lo sentimos en el corazón. ¿Sí? Entonces, ¿Jesús qué hizo? Tomó y no rechazó. Dio gracias en vez de ¿qué? De maldecir. Y tercero, ¿qué hizo? En el mismo verso 11. Y lo repartió. ¡Wow! Donde yo sea el maestro, yo le digo, no, vea, para que no nos encartemos con esos 5 panes, eso guárdelo para nosotros por la tarde cuando estemos los 12 juntos y nos lo comemos, porque aquí lo que hacemos es alborotar un avispero. Eso hubiera hecho yo si hubiera sido el maestro, pero gloria a Dios yo no era el maestro. Porque el maestro, en vez de, tercer principio, en vez de retener, de. Y eso es lo que no hemos aprendido en el corazón. Nosotros creemos que si yo guardo, me va a alcanzar. Si yo guardo, entonces ahí viene lo que no es ahorro. Eso no es ahorro. ¿Para qué nos da Dios? Para que demos. ¿Para qué nos bendice Dios? Para que bendigamos. Y ahí es donde, no, ya nos sentimos dueños, esto es mío, yo me gané esto, es que a mí esto me parece mucho. Y empezamos, no, y además ese es un vago, ese no se merece esto, yo por qué le voy a dar esto a... Y ahí empieza el corazón mezquino, porque, ay, en este punto sí que se ve la mezquindad del corazón del hombre. Cuando se trata de dar. Y a veces sí queremos que Dios abra las ventanas de los cielos, y con Dios sí le decimos a Él que sea generoso con nosotros, que nos abunde cuando... ¿Cuál es la realidad de la iglesia del Señor? Mire la realidad de la iglesia del Señor y usted se dará cuenta. Mientras la gente vive pagando cientos de intereses a los bancos por plata que se mete a comprar cosas que no debería, la iglesia del Señor no tiene con qué cumplir el reino de Dios. Imagine la plata yéndose por los intereses de la mala administración de los cristianos, mientras la iglesia no puede cumplir sus propósitos de extender el reino, porque entre los cristianos no pueden diezmar, no pueden ofrendar, porque la plata está yendo para otro lado, porque la plata no alcanza. Y no es que la plata no alcance. Yo digo, ¿cuántos proyectos, planes, cuántas cosas podríamos estar haciendo hoy para el reino de Dios? Pero la verdad es que a veces ni siquiera para la propia iglesia local alcanza. Entonces imagine un pastor que ni siquiera para su propia iglesia local alcanza, ¿cómo puede hablar de extensión del reino? Cuando ni siquiera él tiene, ni sus propios feligreses son capaces de sostener su propia iglesia local. Y eso es una gran tristeza. Toda la vida lo que se ha oído de la iglesia es que los pastores viven ricos y viven llenos de plata. Pero vaya, entre usted a las profundidades de una iglesia para que usted vea que eso pasará en unas poquitas iglesias. Porque que las hay. Pero si usted me pregunta a mí, la gran mayoría de las iglesias no viven de esa manera, ni los pastores viven de esa manera. Porque lo que uno ve en la realidad de las iglesias es que, le voy a dar un dato. En unas iglesias, así usted no lo crea, pero en las iglesias más del 30% de la gente no da. Solo un 30% es fiel, el resto es gente esporádica. Gente que cuando se le ocurrió, cuando está de buen genio, cuando de pronto sí tuvo algo, ay sí, y terminan dando algo. Porque normalmente lo que damos es lo que sobra, no nos digamos mentiras. Nunca damos, la Madre Teresa de Calcuta tenía un
un termómetro. Ella decía, uno está dando cuando duele. Si a usted no le duele, usted todavía está dando lo que... Y acuerde que eso fue lo que vio Jesús frente al arca de las ofrendas y viendo a los ricos y a la viuda que echó todo. Porque dice que ese texto dice que los ricos echaron mucho, pero aún echando mucho, que estaban dando, dice Jesús, lo que sobraba. En cambio una que echó muy poco, pero que estaba dando todo lo que tenía. Y ahí la gran diferencia. Entonces, hablando del reino de Dios, hablando de la extensión del reino, yo quiero decirles una cosa, vea, extender el reino no es lo que la gente piensa, ni uno va a cumplir el reino de Dios con monedas. ¿Usted sabe cuánto vale sostener por ejemplo, un pastor? ¿Usted sabe cuánto vale abrir una nueva iglesia? ¿Usted sabe cuánto vale sostener mensualmente? Por ejemplo, un proyecto como Maná. Si usted mira, hoy un aparatico solo de esos, una camarita sola de esas, con un lentecito de esos, vale 6, 7 mil dólares, una sola. Si uno quiere tener una cámara buena, para hacer una transmisión buena, para que salga un sonido bueno. Usted quiere tener un microfonito así, vea, práctico, y que suene bien y como sea, vaya, y no sé, eso no vale ni 10 dólares ni 20 dólares. O sea, la inversión para el reino es, y si uno lo quiere hacer, porque yo creo que las cosas para Dios hay que hacerlas bien hechas, bien presentadas, de la mejor manera. Entonces, yo tengo un desafío para hacerles a ustedes hoy, es eso. Piensen en el reino y piensen en la obra de Dios, piensen en la extensión del reino. En Lucas 16 dice que cuando nosotros damos para la obra del reino y para que muchos se conviertan, ellos, los que se convierten, nos van a recibir en las moradas eternas, dando gracias a Dios porque por nuestras ganancias, ellos fueron alcanzados, ellos fueron ganados, ellos fueron tocados. Cada esfuerzo que hacemos para la gran comisión es eso. Pero como les digo, visitar de un lugar a otro, ir de un país a otro, hacer una reunión, implica muchas cosas. Pero es lo que nosotros tenemos que entender. Y entonces, ¿cuál es la demanda de Dios para nuestras vidas? Dios no espera nada de nosotros. Vea, y en eso yo le digo a la gente, bájese de la nube si usted cree que Dios necesita de usted. Hasta ahora el reino de Dios se ha cumplido con o sin sus finanzas. Porque así es Dios. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace. Ahora, que Él quisiera contar con usted, claro que sí. Pero si no, de todas maneras el reino no se va a detener y Dios va a levantar personas que sí estén dispuestos a hacerlo. Pero el desafío mío para ustedes es eso, ustedes conviértanse en eso. Yo a veces le digo a la gente, es que ustedes se conviertan en socios de una empresa llamada La Gran Comisión. Para allá vamos, enseguida vamos a ir, enseguida lo voy a llevar a donde se fundó la empresa llamada Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Y van a ver que ustedes al convertirse en socios tienen que ser también los primeros protagonistas y trabajadores en esta gran empresa de la Gran Comisión. Ustedes no pueden ser espectadores. Ustedes no pueden llegar a las iglesias donde ustedes están a sentarse a que les den y les enseñen. Ustedes tienen que ser discípulos del reino de Dios, discípulos de Jesús. Y un discípulo de Jesús le dice al Señor, dice que la Biblia que Jesús en su ministerio tenía un grupo de mujeres que realmente era la que soportaba económicamente el ministerio. Porque de eso se trata, familia. Créame, lo necesitamos. Y a donde usted esté, si usted ve que se está invirtiendo para el reino de Dios, no duden en hacerlo y hacerlo generosamente. No vaya a dar donde usted sabe que la plata se la está gastando el pastor o se la están usando para otra cosa. Pero donde usted vea que se está cumpliendo la gran comisión, eso hay que hacerlo. Y bueno, yo tengo en mi corazón, yo quiero poner, porque nosotros tenemos un proyecto de empezar a llevar el evangelio a las universidades, a los campus universitarios, pero necesitamos levantar parejas jóvenes de matrimonios que se vayan a cumplir esa tarea, pero de tiempo completo. O sea, no por raticos, no cuando pueden, sino de tiempo completo. Entonces mi oración a Dios es encontrar inversionistas, no estoy hablando de sus diezmos normales, estoy hablando de que extra mensualmente se haga un proyecto y se diga, yo quiero aportar para estos
el proyecto universitario, porque vamos a abrir campus universitarios en todos los lugares del mundo. Vamos a llevar muchachos jóvenes, parejas de matrimonio jóvenes que vayan de país en país, de lugar en lugar, y en esos lugares abran, porque la juventud hoy más que nunca necesita el nombre del Señor. Hace poco estuvimos con mi esposa y un grupo de pastores en la universidad, porque nosotros hacemos hoy parte, Maná hace parte de una organización internacional que se llama Every Nation. Y Every Nation tiene como tarea eso, empezar el evangelio pero en las universidades. Y esa es la primera tarea que nos asignaron, y donde esté Maná vamos a abrir un ministerio llamado Campus Universitario para trabajar con ellos. Pero necesito eso, necesitamos inversionistas, gente que diga, yo quiero aportar, ¿sí? Y vamos a aportar porque quiero mensualmente comprometerme a invertir en la vida de unos pastores que vayan a llevar el mensaje del Señor. Entonces, mi querida familia, ¿qué funciona? O sea, a ver, vamos a hacer la ecuación matemática para que oremos. Jesús recibió en vez de rechazar. Dio gracias en vez de maldecir. Y repartió en vez de retener. ¿Cuál fue el resultado de esa ecuación matemática de sumas? ¿Cuál fue el resultado? Multiplicación. ¿Y al final qué pasó? Sobró. Así funciona la economía del reino de Dios. Así son las matemáticas del cielo, no son las de la tierra. Entonces nuestra oración a Dios es esa, y yo quiero que usted hoy aquí haga eso. Yo quiero que usted hoy haga aquí una siembra en este lugar, en la Tierra Santa, al peregrinaje que lo trajo Dios, a hablarle a su corazón, a ministrarle a su vida. Yo quiero que usted hoy haga eso. Una siembra en su corazón y diga, Señor, yo quiero hacer esta siembra fruto de esto. Y yo quiero entender que mi vida se tiene que invertir de todo corazón para el reino y para la obra del Señor. Y que oremos aquí para que Dios nos dé los medios y los recursos para alcanzar mucha gente para Cristo. ¿Amén o no amén? Amén. Bueno, vamos entonces a orar. Padre, nosotros te alabamos, te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza y todo reconocimiento. Gracias por traernos aquí. Y yo quiero, Señor, que hoy le hables a cada corazón de los que están acá. No sé a qué escuela o con qué escuela se identifica usted. Si con la escuela de Felipe, que siempre anda en su corazón mirando lo que no hay, las limitaciones, siempre tal vez quejándose y buscando la forma más práctica en una mentalidad de pobreza, en una mentalidad de quedarse en lo mismo, de vivir bajo las mismas circunstancias, de conformismo. La Biblia es muy clara. La Biblia dice, contentos con lo que tenéis ahora. La Biblia no dice resignados. Dice que el espíritu es un espíritu de contentamiento, es un espíritu de gratitud, y por eso Jesús en vez de rechazar, tomó lo que se le entregó. Y en vez de maldecir y decir que no alcanzaba, simplemente levantó sus ojos al cielo y dijo, gracias. Y en esa actitud de dar gracias, Dios puso en su corazón que en vez de retener, era tiempo de repartir. Y allí se produjo el milagro, que deja en nosotros una enseñanza clara y contundente para nuestras vidas. Dios, nosotros no somos de este mundo, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y la Biblia dice claramente que como ciudadanos del cielo debemos hacer tesoros en el cielo, porque es nuestra casa. Y que realmente con nuestros recursos lo que queremos alcanzar es que mucha gente y el reino de Dios se extienda. El reino de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Tú en esta tierra nos dejaste una tarea, y esa tarea se llamó la Gran Comisión. No fue una sugerencia, fue un mandato. Y ese mandato fue llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Permítenos cada día encontrar los medios, los recursos, los equipos y las personas para hacerlo. Desde aquí, desde la Tierra Santa, te lo pedimos, Señor. Danos los medios para que cada día reclutemos pastores, para que cada día levantemos edificios e iglesias dignos de tu nombre y de tu palabra, y llevemos y anunciemos esta palabra, Señor, a todo reino, nación y lengua de la tierra. Yo te doy gracias por levantar entre las iglesias
hombres y mujeres generosos y voluntarios de corazón, como pasó con el tabernáculo, que dieron más allá de sus fuerzas, que dieron con todo el corazón, que se pusieron voluntarios, que ayudaron y que fueron y todo lo que había en sus corazones se propusieron hacerlo. Esa es nuestra oración, Señor. Yo quiero que en este lugar, si alguno de ustedes tiene problemas económicos o tiene proyectos económicos, yo quiero que los coloque aquí. Este es el lugar para que usted lo haga. A ver, si como matrimonio tienen un proyecto económico, oren por él. Si a nivel personal usted tiene un proyecto, ore en este lugar. Ore en este lugar. Este es el lugar de la multiplicación. Este es el lugar donde el favor de Dios vino sobre los hombres, trayendo respuesta a los corazones en un área tan clave como es el área de las finanzas. Ore por la mayordomía de su corazón y dígale a Dios que usted quiere tener el corazón de un mayordomo, el corazón de un fiel administrador, el corazón de alguien que sabe que lo que tiene no es suyo, sino que simplemente Dios nos lo ha entregado en administración y que Él algún día se fue, pero cuando venga lo que hará es pedirnos cuentas y decir qué hiciste con aquellas cosas que yo te di, qué hiciste con tus dones, con tus talentos, con tus habilidades, qué hiciste con tus recursos, qué hiciste con todas esas cosas. ¿Las usaste de la mejor manera? ¿Las invertiste en el reino? ¿O simplemente las malgastaste y simplemente no entendiste lo que estaba en tus manos? Ahora déjeme decirle, mi querida familia, Dios quiere bendecir su vida. Déjeme oro por usted, extienda sus manos, yo oro por usted, Señor. Estas manos que hoy se extienden a ti, yo quiero que bendigas, multipliques y prosperes la obra de estas manos, Señor. Usa estas manos laboriosamente y prospera lo que emprendan y lo que hagan en su mano cada día. Que cada proyecto y cada plan que se coloquen en su corazón, tú, Señor, los respaldes. El mismo diablo se lo tuvo que confesar a Dios, diciendo, hablando de Job, tú eres el que bendice la obra de sus manos. Tú eres el que bendice y prospera sus proyectos y planes. Y yo estoy seguro de eso, papá, porque tu palabra dice que la bendición del Señor es la que enriquece, que la bendición del Señor es la que hace que todos nuestros caminos sean prosperados y que las puertas se abran. Dios les bendiga, Dios les multiplique y que cada día, papito Dios, les haga 1000 y 1000 veces más de lo que tienen y han alcanzado hasta el día de hoy. Por eso en su corazón también deje una ofrenda como un acto de adoración. Recuerden, la ofrenda es un acto de adoración, de gratitud y de alabanza por el favor y la bendición recibida del Señor. Que Dios hoy reciba esta ofrenda y la reciba de corazón y la reciba para su gloria y su honra y para la extensión del reino. Levanta entre este grupo inversionista, Señor, que vayan a llevar tu palabra y que nos ayuden, Señor, a extender el reino donde quiera que vayamos. Te damos gloria y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestra peregrinación a Tierra Santa. El Ministerio Maná te da la oportunidad de viajar al lugar donde siempre has querido, Jerusalén. Te ofreceremos no un viaje, sino una peregrinación a la tierra de la Biblia. Cada sitio, cada sendero, cada piedra da testimonio de que este es el lugar que Dios escogió y donde Jesús hizo su ministerio. Nuestra peregrinación a Tierra Santa, que hace realidad el lugar donde acontecieron los hechos de los textos bíblicos que leemos cada día. Este año visitaremos Turquía e Israel. Nos deslizaremos por encima de las singulares formaciones rocosas de Capadocia. En una maravillosa experiencia nos subiremos en un globo aerostático y desde allí contemplar a 2000 pies de altura las chimeneas de Hadas desde una perspectiva única. Nuestro recorrido irá desde octubre 31 al 14 de noviembre, con todo incluido. Te invitamos a que sigas las huellas frescas de Jesús.
Señor.